Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Disculpa, ¿te puedo contar una historia en 30 segundos? Sí, claro que sí. Ay, ¿cómo estás? André. André, mi nombre es Melissa. Hola, María José. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, pues imagínate que esta es una historia bonita dentro de lo que cabe, pero porque la historia en realidad no es tan feliz, pero sí nos trae una gran enseñanza. Se trata del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones en la Biblia fue escrito por Jeremías y es un libro que narra, primero decimos porque son Lamentaciones, porque lo estudiamos y es porque de él aprendimos muchísimo, porque el pueblo de Judá fue un pueblo donde recibió muchas veces cuidado de Dios por medio de los profetas, y este pueblo, ¿sabes? No quiso, André. Le dijiste tu nombre. Andrés, perdón. Ese pueblo no quiso recibir el cuidado de Dios. Entonces, obviamente, se trajo su destrucción, la destrucción de su templo, la destrucción de su pueblo. Entonces, el profeta Jeremías narra esto, eso fue en el año 586 a.C. Y el profeta Jeremías narra esto con un dolor que tú no te imaginas, Andrés. Él escribe a manera de acróstico los primeros 4 capítulos. Y esos primeros 4 capítulos los escribe con el alefato hebreo. Es alefato porque es en hebreo. Y narra a manera de acróstico, que es una forma poética de escribirlo, narra el dolor. Se puede leer desgarradamente lo que le dolía a Jeremías, porque él advirtió, pero bueno, lo hicieron caso. Y el 5.º capítulo nos sigue esta misma sentencia. Nos queda del libro de Lamentaciones, después de ese libro triste, pero que Dios siempre envió profetas para cuidarnos y que depende de nosotros si lo aceptamos o no. Pero nos queda algo también muy hermoso, es que Dios siempre nos da oportunidades. Y nos queda, quería compartirte esto porque, Andrés, porque yo te veo y veo unos ojos donde expresan el amor de Dios. Tal vez conozcas a Dios, tal vez no lo conozcas, pero qué lindo que me hayas permitido poderte compartir esta historia, de verdad, lo aprecio mucho. Y sabes, hay algo muy importante, Jesús, y también lo tenía Jeremías y también lo tienes tú, que es el don del servicio. Yo creo que más que eso, aquí tú no estás por un dinero o demás, sino que te gusta hacer esto. Y el dinero es la añadidura. Yo que me traes este grito con un amor, con una forma tan bonita, tu tono de voz, todo, la verdad me siento amada por Dios, por medio tuyo. Y es muy lindo encontrarse con personas así. Por eso, y más que me hayas pedido compartirte esta historia, porque en relación tuya con Jeremías, tú también profetizas de una forma u otra. ¿Cómo profetizas, Andrés? Profetizas con amor. Oye, mira, ten respeto por los demás, sé misericordioso por los demás, trata lindo a la gente. Y eso es profetizar también, eso también es llevar a Dios. Entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y voy a disfrutar este jugo como nunca. Consecuentemente con esto, según lo que decía mi mamá, podemos ver cómo Jerusalén vivía un estado de esclavitud, menosprecio, totalmente destruida y desolada. De comparaciones tales como una viuda, príncipes como venados hambrientos, desechada como trapo sucio y pisoteada como uvas en un lagar. Sin embargo, Jeremías aún clamaba por el día en el que Dios enviaría juicio sobre los opresores del pueblo de Dios. El capítulo 2 nos muestra las consecuencias del pecado de Israel debido a su mal actuar. Hace énfasis en los falsos profetas que habían azotado al pueblo con falsas profecías y compara la furia de Dios con un fuego ardiente. En esa misma línea también se destruye su pueblo como si fuera una enramada débil, y también sus enemigos celebran su destrucción como una causa de celebración. Se llama a Jerusalén como un guerrero herido en batalla, cuya herida es tan profunda como el mar. Sin embargo, Jeremías aún insta al pueblo a levantarse y clamar a Dios. Sin embargo, en el 3.er capítulo, Dios nos muestra el primer no obstante de todo el libro, que significa que en medio de todo, Dios tenía un plan. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: que el amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Justicia de Dios no es para destrucción del pueblo, sino para su propia restauración.
teniendo presente como base la misericordia y la compasión para que su pueblo vuelva su rostro hacia él. Por lo tanto, vemos cómo exhorta a su pueblo a humillarse. En el capítulo 4 vemos como en múltiples ocasiones Jeremías compara al pueblo de Israel antes y después de su destrucción. Los llama piedras preciosas dadas como vasijas de barro hechas por un alfarero común. Sin embargo, reconoce que esas condiciones son resultados de su pecado. Y siembra esperanza en el versículo 22 cuando le dice a Jerusalén que su castigo tendrá fin. En el quinto y último capítulo, Jeremías interviene por los que quedaron luego de la destrucción de Jerusalén. Clama al Señor para que sean restaurados y vuelvan su rostro a Él, y plasma con un aire de esperanza que el trono de Dios permanece para siempre. En ese último capítulo, en el verso 3, Jeremías expone una de las problemáticas más neurálgicas del pueblo en esa historia. Llama al pueblo de Israel como pueblo de desamparados. Pero con un hálito de esperanza vemos que David, en el Salmo 68, verso 5, llama a Israel y llama al Dios de Israel como Padre de huérfanos, defensor de viudas. Este es Dios y su morada es santa. Podemos concluir del libro de Lamentaciones, su estructura poética y su composición acróstica, que es una forma de expresión artística de circunstancias caóticas, convirtiéndose en un mensaje de esperanza y de disciplina para el pueblo de Dios. El libro de Lamentaciones no contiene ninguna respuesta de parte de Jehová, capta solamente el deseo y la añoranza del pueblo de Israel antes de que el Señor mostrara su misericordia. A diferencia de muchas interpretaciones, Lamentaciones no es un simple libro lleno de dolor. De hecho, es un libro que está repleto de una esperanza, de un propósito eterno con Dios para el pueblo. Este propósito viene siendo la restauración de la paternidad y de la protección de Dios. En ese sentido lo aplicamos a nuestra cotidianidad como un llamado a permanecer en disciplina, en la esperanza y en la fidelidad de Dios en medio de circunstancias de dolor y de caos. ¡Bien! Y siembra esperanza en el verso 22 cuando dice que su capítulo... Aquí plasma con un aire de esperanza que el trono del Señor permanece para siempre. ¿Por qué te acercas tanto? Hace énfasis en los falsos profetas que falsearon. Podemos entonces concluir que del libro de Lamentación se me olvidó. Mensaje de disciplina y de esperanza para el pueblo de Dios. Perdón. Mucho sufrimiento y dolor. De hecho, okay,